¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo, a veces, Dios escribe los capítulos más importantes de nuestras vidas precisamente cuando todo parece derrumbarse? La historia de Esther o Hadasa, como se la conocía entre los judíos, no es solo un cuento antiguo, perdido en el tiempo del Imperio Persa. Es un espejo poderoso para quienes se han sentido demasiado pequeños, demasiado frágiles o demasiado desplazados para marcar la diferencia. ¿Cuántas veces has pensado, ¿quién soy yo para cambiar algo? O peor aún, ¿cómo confiar en Dios cuando parece tan distante? Esther también enfrentó eso. Imagina ser una joven huérfana, extranjera en Susa, arrastrada a un palacio gobernado por Asuero-Jerjes I, rodeada de intrigas y amenazas, y de repente ser llamada para ser la voz de salvación de todo un pueblo. Parece guión de película. No, pues esta historia bíblica es aún más impactante que cualquier producción de Hollywood. En este contenido, te guiaré por los entresijos de esta fascinante trama, las audaces decisiones de Esther, el plan maquiavélico de Amán, la fidelidad de Mardoqueo, el suspense de los banquetes de Esther, el desafío del decreto real que amenazaba con el exterminio de los judíos y, por supuesto, la victoria celebrada hasta hoy en la fiesta de Purim. Pero no tengáis no es solo un estudio histórico. Es una invitación a descubrir cómo la sabiduría, el coraje y la intercesión de ella siguen resonando en nuestro mundo. ¿Quieres conocer el secreto de alguien que venció por medio del ayuno, la oración y la astucia divina? ¿Quieres comprender cómo la soberanía de Dios actúa incluso cuando no se menciona directamente? Entonces, mantente firme, porque al final de este viaje no solo conocerás a Esther, sino que te verás a ti mismo en ella y descubrirás cómo confiar en Dios puede transformar los capítulos más oscuros de tu vida en testimonios brillantes. Cuando nos sumergimos en la historia bíblica de Esther, no podemos ignorar el escenario donde todo sucede. Estamos hablando del poderoso imperio persa, gobernado por nada menos que Asuero-Jerjes I, un rey famoso por su imponencia y decisiones dramáticas. Imagina una época en que 127 provincias estaban bajo un solo mando, extendiéndose desde la India hasta Etiopía. Fue en este mundo gigantesco, lleno de culturas, riquezas y desafíos, donde los judíos vivían dispersos, incluso en la ciudad de Susa, una de las capitales donde el rey ostentó su poder. Susa no era cualquier lugar insignificante en el mapa. No, era el corazón administrativo y residencial del imperio, escenario de lujosas fiestas, decisiones políticas y encuentros que cambiarían el curso de la historia. Fue allí donde Hadasa, una joven judía huérfana, también llamada Esther, vivió y brilló. Y mira la ironía divina, mientras el trono persa parecía inalcanzable para una extranjera, Dios ya estaba preparando los entretelones para algo grandioso. La providencia divina se mueve en silencio, pero con firmeza. Para comprender la magnitud de esto, imagina a una joven sencilla viviendo en un imperio con aproximadamente 100 millones de habitantes, de los cuales unos 3 millones eran judíos. Es como encontrar una aguja en un pajar. Pero no te engañes a Dios, le encanta trabajar a través de los improbables, de los pequeños, de aquellos que nadie valora. Es por eso que conocer el contexto histórico marca la diferencia. No estamos hablando solo de hechos y fechas, sino de una trama que involucra la soberanía de Dios y su mano invisible. Si te gusta sumergirte en detalles históricos, te recomiendo el libro Los Persas, de María Brosius. Ayuda a visualizar el Tamao y la complejidad del imperio persa en la época de Asuero-Jerjes I. Este trasfondo histórico no es solo curiosidad, es la base para comprender la relevancia de la historia bíblica de Esther. Saber dónde estaba inserta nos ayuda a apreciar aún más su valentía y el impacto de sus elecciones. ¿Y sabes qué es interesante?
Incluso en un imperio tan vasto, las decisiones personales y los dramas individuales eran fundamentales. Fue en el centro de este escenario político donde personajes como Mardoqueo y Amán surgieron, representando fuerzas opuestas, el bien y el mal, la fidelidad a Dios y la arrogancia humana. Y todo esto sucediendo allí, en Susa, bajo la atenta mirada de un rey que disfrutaba de banquetes y poder, pero que también era influenciable. Otro punto fascinante es percibir cómo el pueblo judío estaba vulnerable en esa época. Exiliados, dispersos, luchando por sobrevivir en un mundo extraño, necesitaban desesperadamente liberación. Aquí entra la belleza de la providencia divina, aunque Dios no se mencione directamente. Él está en los detalles, moviendo piezas, levantando personas como Hadas a Esther para cambiar destinos. ¿Quién diría que una huérfana se enfrentaría a un decreto real? Entonces, al contemplar esta escena, el llamado es claro: reconocer que incluso en los lugares más improbables, Dios puede levantar a alguien para cumplir sus propósitos. Y esta comprensión nos prepara para entender cómo Esther salió del anonimato y entró en la historia. ¿Quieres descubrir cómo llegó al trono y se convirtió en una pieza clave en este tablero gigantesco? Prepárate, porque en el próximo tema vamos a desentrar este viaje. La historia de Hadasa, más conocida como Esther, es de esas que te hacen contener la respiración. Imagínate una joven judía huérfana, viviendo en medio del imperio persa, elegida para un concurso que definiría a la próxima reina. No era solo cuestión de belleza, sino también de providencia divina. Dios ya lo estaba planeando, aunque nadie lo notara. Por cierto, cuando Él quiere mover montañas, hasta los detalles más pequeños importan. La destitución de la reina Vashti abrió camino a esta oportunidad inesperada. Y mira, no era un proceso sencillo. Miles de jóvenes fueron reunidas, todas, pasando por largos tratamientos de belleza antes de presentarse ante Asuero-Jerjes I. Esther se destacó no solo por su apariencia, sino por su gracia, sabiduría y encanto. La mano de Dios estaba sobre ella, preparando el corazón del rey sin que él lo notara. Un detalle curioso es que, durante este proceso, Hadasa usó el nombre persa Esther. Esto muestra cómo vivía entre dos mundos su identidad judía, que traía en su sangre y fe, y la identidad persa necesaria para sobrevivir en Susa. Este juego de adaptación exigía no solo inteligencia, sino también mucha valentía. Y sinceramente, lidiar con un rey poderoso e impredecible como Asuero-Jerjes I no debía ser una tarea fácil. Si quieres aplicar esta lección a tu vida, piensa en las veces en que has necesitado navegar entre mundos: en el trabajo, en la familia, entre amigos. ¿Cómo mantener tu esencia sin perder la capacidad de adaptarte? Leer la historia bíblica de Esther nos inspira a recordar que, incluso en esos momentos, podemos confiar en Dios para darnos sabiduría. Un buen libro para profundizar en esta reflexión es Liderazgo Valiente, de Bill Hybels, que habla sobre la valentía en entornos desafiantes. Otro punto maravilloso es darse cuenta de que la sabiduría de Esther no provenía solo de la inteligencia humana, sino de la sensibilidad espiritual. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar. Esto no es poca cosa. Se necesita discernimiento, algo que cultivamos con oración e intimidad con Dios. ¿Qué tal comenzar pidiéndole a Él sabiduría práctica para lidiar con las situaciones de tu día? Incluso puedes crear una lista en tu celular para orar diariamente sobre ello. Y por supuesto no podemos olvidar el papel de Mardoqueo, primo y mentor de Esther. Él fue la voz de aliento en los bastidores, el consejero que le recordó quién era ella y cuál era su propósito. Todo el mundo necesita un Mardoqueo en su vida, ¿no crees? Alguien que nos desafía a crecer, a atreverse, a creer.
¿Has pensado quién es esa persona en tu camino? O mejor aún, ¿en quién puede ser ese tipo de apoyo? Con todo esto, queda claro que Esther no llegó al trono por casualidad. Fue preparada, posicionada y guiada por la providencia divina. Y esto nos deja la siguiente pregunta. ¿Estás atento a las pequeñas señales de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a asumir los roles para los que Él te está preparando? En el siguiente tema, veremos cómo Esther tuvo que enfrentar uno de los mayores desafíos de su historia. Vamos a continuar. Cuando crees que todo se va a calmar, entra en escena el villano Amán, uno de los hombres más poderosos del imperio persa. No solo tenía influencia con Asuero-Jerjes I, sino también un ego enorme. El problema comenzó cuando Mardoqueo, primo de Esther, se negó a inclinarse ante él. Amán no aceptó esta afrenta y decidió transformar un problema personal en un plan maligno: el exterminio de los judíos. Esto, claro, fue sellado por un terrible decreto real. Aquí la tensión de la historia bíblica llega a su punto álgido. Imagina ser parte de un pueblo marcado para morir, sin posibilidades aparentes de defensa. Eso era lo que estaba en juego. Familias enteras condenadas por el odio de un solo hombre. Pero tras todo, la providencia divina seguía activa, preparando a Esther para actuar. Lo increíble es que Dios, aunque no se mencione directamente en el libro, aparece en cada detalle de la trama. Cuando Mardoqueo supo del plan, no dudó en buscar a Esther. Sabía que ella tenía acceso al rey, pero también comprendía la magnitud del riesgo. En definitiva, nadie podía simplemente entrar en la presencia de Asuero-Jerjes I sin ser llamado. Eso podía significar la muerte inmediata. Aún así, él desafió a Esther a asumir su misión, recordándole que tal vez Dios la hubiera puesto en el palacio precisamente para un tiempo como este. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Conoces ese momento en la vida en el que te das cuenta de que estás frente a un desafío gigantesco, algo que afecta no solo a ti, sino a mucha gente a tu alrededor? Pues bien, fue exactamente eso lo que le sucedió a Esther. Y la pregunta que nos queda es: ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Huimos, nos escondemos, fingimos que no nos afecta, o enfrentamos la situación confiando en la soberanía de Dios? Este es un punto para detenerse y reflexionar profundamente. Si quieres llevar esto a la práctica, te recomiendo reservar algunos minutos hoy para orar. Señor, ¿dónde quieres que me levante con valentía? Al igual que Esther. Y anota lo que venga a tu corazón. Este sencillo ejercicio ayuda a traer claridad y enfoque. Si puedes, compártelo con alguien de confianza, tu Mardoqueo particular, esa persona que te ayuda a ver más allá del miedo y a mantener los pies firmes en el propósito. Lo más fascinante de esta parte de la historia es que, mientras Amán tramaba en el palacio, Dios ya estaba preparando un contraataque invisible. Es como si Él dijera: puedes hacer planes, pero yo escribo el final. Esto nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, hay una esperanza mayor. La intercesión de una sola persona puede cambiar el juego, y Esther, aunque temblaba por dentro, entendió que era hora de actuar. Así que prepárate en el siguiente tema. Nos sumergiremos en el momento decisivo cuando Esther, después de ayuno y oración, se enfrenta al rey, organiza banquetes y demuestra una astucia impresionante. ¿Quieres saber cómo lo hizo y qué podemos aprender de su estrategia? Ven conmigo, que valdrá la pena. Cuando Esther decidió actuar, sabía que no podía simplemente correr al trono de Asuero-Jerjes I y descargar sus preocupaciones. Aquí entra un punto esencial de la historia bíblica: la sabiduría. Antes de cualquier paso, pidió a los judíos en Susa que hicieran un ayuno de 3 días con ella. Nada de decisiones precipitadas, nada de actuar por impulso. Esther comprendió:
que necesitaba alinear su corazón con la providencia divina antes de enfrentar el desafío. Y piense bien, esto no era solo estrategia política, era un profundo ejercicio de confianza en Dios. Esther sabía que, sin la dirección del cielo, cualquier intento sería vano. Es como nosotros hoy. ¿Cuántas veces queremos resolver nuestros problemas con fuerza bruta, sin detenernos a orar y buscar sabiduría? Un desafío práctico, ¿qué tal? Separar algunos minutos de su día para un momento de silencio y oración antes de decisiones importantes. Verá cómo esto lo cambia todo. Con valentía, Esther se presentó ante el rey. Y aquí vale recordar, no fue un acto teatral o desesperado. Actuó con calma y prudencia, mostrando el verdadero poder de la sabiduría combinada con audacia. En lugar de revelar todo de una vez, Esther invitó al rey y a Amán a 2 banquetes. Parece simple, pero fue un movimiento genial. Creó un espacio íntimo donde podía tocar el corazón del rey sin exponer la trama de inmediato. Esta lección es valiosa. No todo enfrentamiento necesita ser directo. A veces ganamos más con paciencia y planificación. Quiere un ejemplo práctico. Cuando tenga un problema complicado que resolver en el trabajo o en la familia, piense, ¿necesito atacar ahora o preparar el terreno primero? La historia bíblica de Esther muestra que actuar con sabiduría puede ser más eficaz que entrar en una pelea de inmediato. En los banquetes, Esther demostró un equilibrio increíble entre diplomacia y firmeza. No perdió la compostura ni se dejó abatir por el miedo. Y mire, enfrentaba no solo al rey, sino también a Amán, el hombre que tramaba la destrucción de su pueblo. Es aquí donde vemos el poder de la intercesión. Esther no estaba allí solo por ella, sino por toda una nación. Esto nos desafía a pensar quién está esperando nuestra valentía, quién depende de nuestra voz. Un detalle importante: Esther tampoco actuó sola. Contó con la red de apoyo de Mardoqueo y del pueblo judío en Susa. Esto nos recuerda que, por más fuertes que seamos, necesitamos aliados, personas que intercedan por nosotros, que ayunen con nosotros, que nos cubran en oración. ¿Ya has considerado a quién puedes pedir oración contigo por una causa específica? Este tipo de colaboración marca la diferencia en el camino. Y, por supuesto, todo esto nos prepara para el gran clímax, el momento en que Esther revela su identidad y desmonta la trama de Amán ante Asuero Jerjes I. ¿Quieres saber cómo sucedió este giro y qué lecciones nos aporta para nuestra vida hoy? Entonces, mantente atento, porque en el próximo tema viene la parte más emocionante de esta jornada, de liberación y victoria. Llegamos al momento más electrizante de la historia bíblica de Esther. En el segundo banquete ante Asuero, Jerjes I y Amán, Esther finalmente revela su identidad judía y denuncia el malvado plan que amenazaba a su pueblo. Imagina la escena: el rey, hasta entonces ajeno a todo, súbitamente confrontado con la traición de su ministro más cercano. El impacto fue tan grande que Asuero se enfureció y salió para reflexionar, dejando a Amán aterrorizado. Aquí vemos el poder de la providencia divina en acción. Esther no solo tuvo valentía, sino que también esperó el momento oportuno. ¿Cuántas veces en nuestras vidas queremos que la liberación venga instantáneamente, sin esperar la hora precisa? La historia de Esther nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece demorar. Un ejercicio práctico: anota en una hoja los momentos en que Dios te libró. En el momento preciso, te sorprenderás. El giro fue completo. Asuero regresó decidido y ordenó ahorcar a Amán en el mismo patíbulo que había preparado para Mardoqueo. ¡Qué ironía divina! Esto demuestra cómo la soberanía de Dios escribe finales que jamás hubiéramos imaginado.
no es solo justicia poética, es un recordatorio de que cuando confiamos en el Señor, Él cuida de los detalles. ¿Has pensado que lo que parecía tu fin puede convertirse en un testimonio poderoso? Pero la historia no termina ahí. El primer decreto real no podía ser anulado, lo que significaba que el plan para el exterminio de los judíos aún estaba vigente. Entonces se emitió un nuevo decreto, permitiendo que los judíos se defendieran. Es aquí donde percibimos cómo Dios actúa a través de procesos humanos también. A veces, la liberación no viene cancelando el problema, sino fortaleciéndonos para enfrentarlo con sabiduría y poder. Y mira qué increíble, los judíos, antes amenazados, ahora estaban listos para luchar. El pueblo prevaleció sobre los enemigos, transformando una sentencia de muerte en una victoria memorable. De esta gran victoria nació la famosa fiesta de Purim, celebrada hasta hoy. Es un memorial vivo de lo que Dios hizo a través de una joven valiente, una fiesta que recuerda a cada generación que la providencia divina nunca falla. Si quieres llevar esto al día a día, piensa qué victorias te ha dado Dios y podrías celebrar más. Tal vez nunca hayas organizado un Purim, pero ¿qué tal separar un momento para agradecer y festejar las liberaciones que Él ya ha traído? Esto renueva la fe y nos recuerda que, al igual que en el caso de Esther, Él continúa escribiendo historias increíbles en nuestras vidas. La gratitud también es un arma espiritual. ¿Y sabes lo más impresionante? Este giro no sucedió porque Esther era la más fuerte o la más elocuente. Fue usada porque tuvo fe, obediencia y un corazón alineado con Dios. Esto nos prepara para reflexionar qué podemos aprender de estas lecciones y cómo podemos aplicar estas verdades en nuestro contexto actual. Prepárense, porque en el siguiente tema vamos a unir estas perlas y sacar reflexiones poderosas. Una de las primeras lecciones que salta a la vista en la historia bíblica de Esther es que, incluso cuando Dios no es mencionado, Él está presente. A lo largo de todo el libro, la providencia divina guía los acontecimientos de forma sorprendente. ¿Saben esa sensación de que Dios está en silencio? Pues bien, Esther nos enseña que el silencio no es ausencia. Es como si Él dijera: confía, yo estoy trabajando entre bastidores. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar esto, Otra reflexión poderosa: la importancia del coraje. Esther no nació heroína, ni buscó el trono pensando en salvar al pueblo, pero en el momento oportuno abrazó su propósito y actuó con valentía. Esto me recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Y mira, todos tenemos un palacio en el que Dios nos ha colocado para ser voces de intercesión, ya sea en casa, en el trabajo o en la comunidad. También aprendemos que la sabiduría marca la diferencia. Esther no salió contando todo de inmediato, supo esperar, escuchar, planificar. Esto me hace preguntarme cuántas situaciones de nuestras vidas podrían resolverse si buscáramos más discernimiento antes de actuar. ¿Una sugerencia práctica? Lee Proverbios diariamente. Es un verdadero manual de sabiduría que fortalece nuestro camino. Créeme, esto transforma las decisiones. La fiesta de Purim es otro recordatorio conmovedor. Debemos celebrar las liberaciones de Dios. Muchas veces pasamos tan rápido por las victorias que ni siquiera nos detenemos a agradecer. ¿Por qué no crear pequeños rituales de gratitud? Puede ser una cena especial, una oración familiar, una nota manuscrita agradeciendo a Dios. Estas prácticas no solo honran lo que Él ha hecho, sino que renuevan nuestra fe para los desafíos que aún vendrán. Y por supuesto no podemos olvidar el papel de las relaciones. Esther tuvo a Mardoqueo como mentor, consejero y animador. Esto nos desafía a buscar y hacer apoyo para los demás. ¿Quiénes son tus Mardoqueos?
¿O quién necesita que seas tú uno? Puede ser un amigo necesitando una palabra, alguien en la iglesia esperando un abrazo, o incluso un compañero de trabajo necesitando orientación. Las relaciones saludables son parte de la obra de Dios. Finalmente, la lección más importante de todas, confiar verdaderamente en Dios. Incluso cuando los decretos parecen irrefutables, incluso cuando el enemigo parece invencible, Él tiene el poder de cambiar las circunstancias. Cuando nos colocamos en sus manos, Él hace infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Esther nos recuerda que estamos llamados a cooperar con Dios, no a cargarlo todo solos. ¡Qué alivio!, ¿no es cierto? Y así llegamos a un punto crucial. ¿Cómo aplicar todo esto hoy? ¿Cómo transformar estas historias milenarias en acciones concretas en el siglo XXI? Prepárense, porque la conclusión los desafiará a reflexionar, actuar y quizás incluso a mover áreas dormidas de su corazón. ¿Vamos juntos? Después de sumergirnos en la poderosa historia bíblica de Esther, les pregunto, ¿dónde se les llama a tener valentía hoy? ¿Existe alguna situación en la que necesitan levantarse como Esther, confiar en la providencia divina y actuar a pesar del miedo? ¿Será que Dios los ha puesto en un lugar estratégico, como en el palacio de Asuero-Jerjes I, para marcar la diferencia no solo en sus vidas, sino en la vida de otros? Reflexionen, también han cultivado relaciones que los desafían y animan, como la de Mardoqueo con Esther. ¿O acaso ha llegado el momento de ser ese tipo de apoyo para alguien a su alrededor? Recuerden, nadie vive un propósito grandioso solo. Observen a quienes están a su alrededor. Pueden ser respuesta de oración en la vida de alguien. ¿Y cómo está su práctica de gratitud? Celebran sus victorias y liberaciones, como los judíos lo hacen hasta hoy en la fiesta de Purim. Quizás sea hora de crear momentos especiales para agradecer a Dios por todo lo que ya ha hecho por ustedes. La gratitud no es solo un sentimiento, es acción. Los pequeños rituales pueden fortalecer su fe y recordarles la soberanía de Dios en cada detalle. Entonces, aquí hay un reto: elijan una lección de Esther para aplicar esta semana. Puede ser una oración de intercesión, un acto de valentía, un gesto de sabiduría o un momento de ayuno para alinear tu corazón con el propósito de Dios. Anota, comprométete y observa cómo Él comienza a mover las piezas a tu alrededor. ¿Te gustó este contenido? ¿Quieres seguir aprendiendo historias tan ricas como esta que inspiran, desafían y fortalecen la fe? Entonces no pierdas tiempo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así te aseguras de recibir más vídeos como este, llenos de ideas y reflexiones para transformar tu jornada espiritual. Y por supuesto, comparte este vídeo con amigos, familiares o con ese grupo de oración que adorará conocer más sobre Esther, Hadasá, Amán, Mardoqueo y todos los detalles asombrosos del imperio persa. Después de todo, las buenas noticias hay que compartirlas, ¿no? Ahora que has profundizado en la historia de Esther, dime qué partes tocaron más tu corazón. ¿Fue la valentía de Hadasá ante el rey Asuero-Jerjes I? ¿La forma en que usó sabiduría y paciencia en los banquetes de Esther? ¿O el poder del ayuno y la intercesión que transformaron una situación de exterminio de los judíos en un gran rescate celebrado hasta hoy en la fiesta de Purim? De reto, no dejes estas lecciones en el papel. Pregúntate ahora mismo dónde necesitas confiar más en la providencia divina. ¿Quién a tu alrededor está esperando tu voz de intercesor? ¿Cómo puedes aplicar la soberanía de Dios en tu propia vida, en tus desafíos, en tus batallas? Tal vez sea comenzando por un pequeño gesto, una oración audaz, una actitud que has estado posponiendo. Y mira, no tienes que caminar solo.
Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que fortalecen tu fe, te inspiran a vivir con propósito y te ayudan a crecer espiritualmente. Aquí encontrarás no solo historias increíbles, sino también aplicaciones prácticas para transformar tu vida, tu familia y tu comunidad. ¿Te gustó este estudio? Entonces compártelo con ese amigo o amiga que necesita inspiración. Menciona a alguien en los comentarios, difunde este mensaje de liberación, valentía y confianza. Porque al final, las buenas historias necesitan ser contadas y vividas.